Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemotriz por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. 4 temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que la televisión pública motrileña tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos, como os decía, muy interesantes. En primer lugar, vamos a contar en qué consiste la nueva máquina que ha adquirido la Huerta España, una máquina que utilizan para quitar la mala hierba de una forma muy particular. Pues nos hemos decidido por esta nueva máquina porque en el cultivo de espinaca principalmente no se utilizan herbicidas actualmente y entonces el mayor problema que tenemos es la hierba, que hace competencia con ella. La retiramos de manera manual y estuvimos pensando que lo mejor era hacerlo mecánicamente. Vimos que este tipo de máquina ya lleva en el mercado un tiempo y la quisimos adaptar a nuestro cultivo. Funciona con 6 personas, es autopropulsada, eléctrica y se recarga fotovoltaicamente. La gente va por encima de la camada y en posición horizontal, o sea, van en una posición descansada, no es igual que tenés que ir de pie, agachándote, sino van tumbados y eso facilita también la comodidad del personal. Van eliminando toda la mala hierba que van viendo y vamos haciendo varios pases cada 2 semanas, cada 10 días, depende de la incidencia de mala hierba que tengamos, para mantenerlo limpio. Es decir, que la retirada de la hierba se sigue haciendo manual, pero la gente va encima de la máquina y van 6 personas a la vez. Sí, van 6 personas, la velocidad de avance es adaptable, depende de la incidencia de hierba que tengamos. Si hay poca, podemos ir a más velocidad y si hay mucha cantidad de hierba, pues vamos a una velocidad prácticamente nula, puede ir prácticamente a casi parada. Pero eso depende del volumen de hierba que tengamos. Pero como lo hacemos sistemáticamente, entonces nunca dejamos que haya una densidad muy alta porque al final también es más costoso, más difícil de eliminar. Cuanto se elimina más pequeña, es más fácil. Está equipada, tiene luz, por si la climatología es un día con poca luz, tiene radio y puede adaptarla a diferentes alturas, porque el crecimiento ahora mismo lo estamos viendo en espinaca, pero también tenemos otros cultivos, como puede ser apio, puede ser coles, que el crecimiento es más vertical, no es tan plano como la espinaca, entonces puede adaptarla en altura la máquina, para no dañar el cultivo. Es decir, que si sirve para cualquier tipo de cultivo. Sí, sirve para cualquier tipo de cultivo, como la tendencia es cada vez utilizar menos insecticidas y herbicidas, pues en este caso es un herbicida. Si no lo utiliza, la mala hierba está presente. En el agua de riego viene semilla, en el viento, y va a salir sí o sí. Entonces es una manera, digamos, más limpia, más ecológica de eliminarla. Bueno, y aparte de la comodidad de vuestros empleados, de realizar el trabajo de la retirada de la hierba, ¿la máquina también supone un ahorro de tiempo en esta tarea o se tarda lo mismo prácticamente? No, supone un ahorro de tiempo, porque al ir más descansada la gente, al final se tarda menos, porque ellos físicamente no tienen que estar andando ni la postura es tan incómoda. Tú mantienes una velocidad constante de avance con el equipo y se tarda menos en limpiar la superficie. Estaba antes fuera de cámara que bueno, que aunque es una máquina que lleva algún tiempo en el mercado y tal, pero vosotros la habéis personalizado un poco de acuerdo a vuestra actividad. Sí, la hemos personalizado porque, por ejemplo, el tipo de bancadas que tenemos son a 2 metros, entonces tienes que hacer el diseño de las ruedas y a esa distancia para poder entrar bien los carriles. Y también la queríamos que se pudiera modificar en altura, no todas las máquinas están con esa opción. ¿Es una inversión importante o no es una máquina muy cara? No, la inversión es importante, pero se amortiza a largo plazo. Entonces, al final recupera ese dinero y es interesante. ¿Y a la hora del transporte de una finca a otra, cómo se realiza? ¿La propia máquina tiene autonomía o cómo? Sí, la máquina es autopropulsada en campo, o sea, se puede manejar en campo, pero no para trasladarla de finca a finca o desde las instalaciones, tenemos que llevarla enganchada en un tractor. Es una máquina bastante sencilla, entonces tampoco tenemos mucho más que explicar sobre ella. Ya te digo, la gente va en una suspensión como en camillas de estas de la ambulancia, o sea, podemos ahora verlo de cerca, y van por encima de la camada y ellos van eliminando la mala hierba que van viendo. Mala hierba o cualquier... No tiene significado solo que sea mala hierba, también pueden eliminar cualquier hoja de árbol o trozos que haya traído el viento de plástico o materia inerte al final, para que el cultivo esté lo más limpio posible. Vale.
Y eso que van cortando, eso que van recogiendo los empleados vuestros, ¿la máquina tiene un depósito o se deja en el suelo o se corta y se deja? ¿Cómo sería? La eliminación de las malas hierbas y de lo que es orgánico lo podemos dejar en la bancada, aunque nosotros que preferimos ahora vamos a adaptarla, vamos a mejorar y vamos a poner unos depósitos o unas bolsas para poder recoger y eliminar fuera de campo, para evitar dejar semillas, para también si son cosas inertes como plásticos y demás no dejarlas en el suelo, sino poder eliminarlas. Y una cosa que me surge así, no sé si me la podrás contestar o no, sí. Pero vosotros, tú nos has comentado, vosotros hacéis unos cultivos bastante limpios y estáis siempre preocupados por el medio ambiente, por cómo cuidar el medio ambiente, cómo hacerlo lo más sano posible. ¿Esa hierba, por ejemplo, la utilizáis para algo como abono o la depositáis en la planta de residuos vegetales? ¿Qué hacéis con esa mala hierba que arrancáis? No, la mala hierba que se arranca realmente un volumen muy poco, en materia seca supone bastante poco, entonces realmente se deja o se tira a un contenedor orgánico o como ahora mismo estamos dejando en el campo, en los carriles de sulfato y se quedan ahí. Eso. Es que realmente en volumen no es tanta cantidad realmente, más cuando se seca es poco realmente. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Durante los próximos minutos de este sector primario hablamos de ese encuentro regional de la Asociación Ceres, en el cual se les dieron una serie de habilidades de comunicación a las agricultoras.
Son un poco jornadas donde enseñamos a las mujeres a poder expresarse en determinados ámbitos rurales, que se expresen, que se empoderen y, como ya os comentaba, aquí hay afluencia de muchísima gente de toda Andalucía. ¿Cuántas mujeres participáis a lo largo de estos 2 días de trabajo? Pues en principio teníamos algo más de aforo porque estaban invitadas 120 personas, pero al final lo hemos hecho un poco vía Zoom y vía presencial por el tema del COVID, pero abarcamos como, sí, entre el Zoom y presencial vemos como 50 y tantas mujeres y luego por Zoom pues hasta completar el aforo de 120, que era lo que teníamos puesto, establecido. Importante hacer visible la presencia de la mujer en el mundo rural, porque lo está, pero tristemente, como en el resto de la sociedad, siempre ha estado oscurecida. Sí, eso es un rol que tenemos, ¿no? Y con el que tenemos que seguir luchando, porque las mujeres siempre han estado y siempre van a estar. Y en el futuro lo que queremos es que las siguientes generaciones hacerle el camino más fácil, ¿no? Ya veréis que aquí hay mujeres agricultoras, ganaderas de todo tipo de cultivos y para mí es un lujo poder compartir con ellas todas nuestras experiencias y sobre todo que hayan elegido lo que es nuestra provincia, lo que es Motril, nuestra ciudad, para hacer este encuentro. Como ha dicho la presidenta de Ceres Granada, pues unas jornadas finales después de 8 jornadas provinciales, una en cada provincia. El proyecto finaliza con esta jornada final donde estamos mujeres de toda Andalucía y bueno, vamos a poner cosas en común y a concretar directamente qué es a lo que venimos, ¿no? Y a hacer un grupo de discusión y de diálogo. ¿Cuál es la misión de Ceres dentro de este mundo? Bueno, la misión de Ceres es representar a la mujer y defenderla ante todos los foros o donde nos inviten y hacerlas visibles a las mujeres agricultoras y ganaderas y mujeres del mundo rural. Esa es la misión de Ceres. ¿Cómo se pone en contacto cualquier mujer que quiera participar dentro de vuestras actividades? ¿Cómo se ponen en contacto? Bueno, pues directamente entrando en nuestra web. Ceres es la diosa de la agricultura, no tenemos ninguna sigla, somos mujeres agricultoras y ganaderas del mundo rural. Entonces, simplemente entrando, también tenemos un convenio de colaboración con COAG, la organización agraria, puesto que somos mujeres que pertenecemos y trabajamos en el sector primario, entonces por esas 2 vías perfectamente conectan con nosotras. Simplemente pues quería destacar que para nosotras el lema de estas jornadas que es que nosotras nos expresamos, tenemos que saber expresarnos, tenemos que perder el miedo a coger la palabra en público, tenemos que tomar decisiones, tenemos que votar y tenemos que estar en todos los órganos de donde se decide. De ahí que estas jornadas sirvan pues para que darle a las mujeres mensajes y pistas y formación para poder hablar en público y expresar todo lo que queramos, que es lo que nos falta también a veces para ser un poco más visibles, que ya lo estamos siendo, pero no estamos en el lugar que nos corresponde. Entonces espero que cuando salgamos de aquí pues nos vayamos mucho más preparadas y más decididas a coger esa palabra. Pues mira, en este taller vamos a tratar de ver un poco cómo mejorar la habilidad de hablar en público o de participar en una situación pública y para eso vamos a hacer 2 cosas fundamentalmente. Trabajar sobre la parte más técnica, es decir, cómo hacerlo, pues por ejemplo viendo elementos que favorecen la comunicación y mejorándolos y viendo los que las dificultan y tratando de eliminarlos y por otro lado viendo sobre todo qué es lo que suele pensar la gente, anticipar, lo que le suele poner nerviosa o incluso viendo lo que sentimos físicamente para tratar de enfocar de otra manera o hacer pequeños truquillos que nos permitan retomar, digamos, un poco la calma para que no solamente hagamos una buena exposición que se nos entienda, sino que lo hagamos sin pasarlo mal. Y para las personas que no han podido venir a esta jornada, ¿cuáles serían esos elementos que favorecen una buena comunicación? Vamos a empezar por ahí. Vale, bueno, a ver, hay muchas cositas que influyen, por lo pronto tener muy claro qué es lo que queremos comunicar, yo creo que eso es lo principal y luego potenciar una serie de elementos a nivel, por ejemplo, no verbal que favorecen que la gente nos atienda, por ejemplo, un caso muy típico, mirar al público al que le estamos hablando, que a veces cuando tenemos miedo pues miramos para el suelo, miramos los papeles y no miramos a la gente, ¿vale? Luego también, por ejemplo, podría ser adaptar el lenguaje a la gente a la que vamos a hablar, no es lo mismo que yo hable, por ejemplo, a profesionales de mi misma
de mi misma disciplina que hable a personas que no tienen por qué conocer ese lenguaje, o no usar siglas si no sabemos lo que significan. Es decir, que hay una serie de elementos que son importantes. Y en el otro sentido que te decía antes, el no ponerse en lo peor, por decirlo de alguna manera. Si alguien en el público está mirando el reloj, no pensás que es porque se está aburriendo por como yo lo estoy diciendo, o controlar algunas cosas de yo me pongo nerviosa, que puede ser normal, porque en el fondo hablar en público para mí puede ser una amenaza, pero voy a intentar ver cómo puedo recuperar esa calma a través de ejercicios de respiración. Es decir, que hay distintas cositas que más o menos son lo que vamos a trabajar. Y eso sería para hablar en público con una audiencia real, pero por ejemplo, cuando hablamos a través de las redes sociales, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta? Tanto en un sentido como en el otro. Claro, pues mira, a través de las redes tenemos, como en todo, ventajas e inconvenientes, ¿vale? Porque fíjate que muchas veces el no tener el público delante nos puede hacer tener que hacer un ejercicio de concentración mucho más grande, porque quieras que no te puedes despistar más que si ves que tienes el foco de atención. No ves además las respuestas que está haciendo la gente, no sabes si te están asintiendo y te están atendiendo, con lo cual ahí es verdad que tenemos que tener una capacidad de concentración un poco más grande, pero por otro lado tiene otras ventajas, porque fíjate que mucha gente precisamente cuando está un poco como en la tranquilidad del anonimato se suelta mucho más, porque todos esos miedos a que me estén mirando no los tiene. Entonces, bueno, habría que ajustarlo a cada situación, pero como en todo siempre hay ventajas e inconvenientes. También habría que adaptar aquí el lenguaje, como has comentado antes, ¿no? A la audiencia que queremos dirigir. Claro, evidentemente, porque muchas veces, porque no nos damos cuenta, porque a veces es verdad que tenemos un lenguaje o una jerga técnica que estamos tan acostumbradas que se nos escapa, y las personas con las que hablamos no tienen por qué saberla. No es que tengan ni siquiera más o menos educación, es que podemos hablar lenguajes diferentes, lenguajes muy particulares. Entonces, es como si yo te empezara a hablar en otro idioma que no entendieras, pues lógicamente te desconectas de la conversación, ¿no? Entonces, siempre tenemos que adecuar el lenguaje. Siempre se pone el mismo ejemplo, pero el de el niño de Madrid, ¿no? Que le preguntan de dónde viene la leche y dice del supermercado, ¿no? En vez de decir de la vaca. Es decir, la agricultura, la ganadería y la pesca, el sector primario, en general, quitando las personas que se dedican a eso, pero es uno de los grandes desconocidos de la sociedad en general. Precisamente las redes sociales nos abren una oportunidad de lujo ahora para difundir todo ese trabajo. Es decir, todos los agricultores, las agricultoras en esta ocasión, tienen una gran oportunidad que deberían saber aprovechar. Efectivamente, claro. Por eso te comentaba antes que las redes a veces las podemos ver con sus desventajas, pero realmente nos permiten llegar a mucho más público del que podríamos hacerlo habitualmente, ¿no? Y nos permiten lanzar nuestros mensajes de forma mucho más amplia que lo podríamos hacer normalmente. Entonces, aquí, entre otras cosas, lo que tratamos es de ver un poco eso, ¿no? De, pues, aprovecha esa oportunidad que se te da para transmitir tu mensaje de forma clara, de forma sencilla, de forma cercana, para que sea quien lo oiga, que es verdad que en las redes nunca vamos a saber quién nos va a escuchar, ¿vale? Nos puede escuchar gente que sepa tanto más que nosotros, o gente que se acerque por primera vez a ese tema, pues le pueda llegar nuestro mensaje. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume productos de cercanía. Hace tan solo unos días también se celebraba una manifestación en Madrid de todo el sector primario en la que hubo una representación de las agricultoras del llano. Hablamos con ellas de cuáles eran las reivindicaciones de esta manifestación y sobre todo las impresiones que tuvieron tras ella. Pues sí, la manifestación fue este domingo pasado, el 23 de enero, y la valoración muy positiva. La verdad que Madrid vio que el mundo rural está en grave riesgo. El mundo rural necesita ese apoyo de todos los ciudadanos, de todos los pueblos, de todos los sectores, porque nos están matando entre leyes, entre legislaciones y sobre todo en defensa de lo que es el globalismo, nos van a destruir. Entonces fue un éxito. Aproximadamente unas 160.000 personas. Hubiera ido muchísima más gente si no hubiéramos tenido este COVID, ¿no? Estamos ahora pues en una alerta importante. Es lógico que gente de alto riesgo no quiera acudir, ¿no? Pero aún así nos sentimos muy apoyados por Madrid. Madrid tembló y eso para todos los que estuvimos allí, la verdad que fue
un placer, ¿no? Y una satisfacción muy grande. Ahí estamos demostrando al gobierno de que no estamos bien, de que deben de escucharnos y sobre todo de que debe de mantener lo que son los pueblos, las tradiciones y las costumbres. Eso es fundamental. Vosotras estuvisteis en una representación de las agricultoras del llano, pero no fuisteis la única organización que estuvo. No, allí hubo 300 asociaciones y federaciones a nivel nacional, asociaciones y federaciones independientes, que quede claro. Entonces, estuvimos allí pues muchísimas representaciones. ¿Cuáles eran vuestras reivindicaciones? Mira, las reivindicaciones del sector, en este caso agricultura, ¿no? El nuestro, son básicas. Hacemos hincapié en que se está violando la preferencia comunitaria, se está violando el derecho de españoles, agricultores, a defender nuestro producto en Europa y se está violando sobre todo la economía circular de España y de Europa. Entonces, esa es nuestra defensa. España no puede acceder a la Agenda 2020-2030. Eso es un apoyo al globalismo, eso es un apoyo a las grandes multinacionales, sobre todo inversores europeos que están descolocados o en este caso deslocalizados en países extracomunitarios. Entonces, donde los salarios de ese pueblo, de esas ciudades, son 10 veces inferiores a los nuestros, nos invaden nuestro mercado en plena producción, en plena campaña y eso no se puede permitir. Esos países extracomunitarios, no olvidemos de nuestro vecino Marruecos. Marruecos no es europeo, Sudáfrica, por Dios, no es europeo, es otro continente y no es socio comunitario. Egipto, las personas que trabajan en Egipto, esos ciudadanos tienen un salario de 85 euros, si lo devaluamos, mensual. ¿Cómo vamos a competir con nuestros salarios de nuestra zona? O sea, eso es incompatible. Los fitosanitarios, usan fitosanitarios de hace 10 años que no se aplican en Europa porque están terminantemente prohibidos. Entonces, hacemos un llamamiento a la sociedad. Este movimiento que se ha hecho en Madrid el 23 de enero, principalmente es un llamamiento a la sociedad española y europea de que nosotros producimos calidad, garantía y seguridad. Y ante todo eso hay que mantenerlo y exigimos que en este caso, nuestros ciudadanos de nuestro país, primero, vean bien cuando compren cualquier producto. Dedíquenle unos minutos, es fundamental, tienen que apoyar la economía circular de un país y sobre todo exigir a los gobernantes de ahora o los que vengan en un futuro que primero en Europa tiene que entrar el mercado europeo, para eso está la preferencia comunitaria, no se puede violar. O sea, ya no hay un mercado único europeo, ya el globalismo tiene más ventaja y tiene más beneficios que el propio productor europeo. Eso no se puede permitir. Para que la gente lo entienda un poco, es como si tú en tu invernadero tienes tomates y en vez de consumir tus tomates para la ensalada vas al supermercado a comprar tomates de fuera, ¿no? Hay una cosa en la que me gustaría detenerme, de esos productos fitosanitarios que se utilizan en otros países y que la Unión Europea los tiene prohibidos, y los tiene prohibidos precisamente porque son perjudiciales para la salud, es decir, al final, consumiendo productos de otros países, nos estamos en cierto modo, nos estamos envenenando. La respuesta es clara y es que estos inversores, Holanda, Bélgica, Alemania, son los que están deslocalizados en esos países extracomunitarios. Entonces, como ellos están dentro de la Unión Europea, ellos consiguen que toda Europa apruebe, pero lo consigue trasladando de que hay que ayudar a esos países porque están en máxima pobreza, ¿no, señores? Esos países que están en máxima pobreza siguen siendo muy pobres, los que se enriquecen son esos empresarios, esos globalistas, esos inversores. Y sin embargo, a los europeos, a los que trabajamos 365 días del año, sufrimos golpes de calor, de frío, dolores por todo el cuerpo, mantenemos la economía de un país, nos tienen abandonados y eso es lo que no se puede permitir. Hay que defenderlo y para eso necesitamos que la sociedad entienda el problema y que cuando vaya a comprar cualquier producto exija que sea europeo, eso como mínimo, para empezar, y sobre todo lo primero, pues consumir productos locales, productos de cercanía y mantendremos una economía circular para bien de todos.
Hablas de empresarios de Bélgica, de Holanda, no hay que irse tan lejos, es decir, en España también tenemos muchos empresarios que están produciendo en Marruecos, por ejemplo, incluso que están reetiquetando esos productos, que es una de las demandas también que tenéis los agricultores, finalizar con ese reetiquetado, ¿no? Sí, no vamos a olvidar que va, si es que ellos fueron los que comenzaron. Ahí es donde está el problema. Europa, cuando no abastecíamos suficientemente todo el año a este mercado europeo, pues concedió que empresarios españoles pudieran invertir en esos países, apoyando, pues eso, cuando hay carencias de productos, que llegara de fuera, pero es que ha cambiado, la circunstancia ha cambiado. Ya entran sin control, sin cupo, o sea, ya es un libre mercado, ya no hay preferencia comunitaria. Entonces sí, Europa permitió eso. Y tenemos a nuestros propios empresarios europeos, que son los que nos están, o españoles, que son los que nos están hundiendo. Por la sensación que hubo, las sensaciones que hubieron el pasado día 23, ¿tú crees que esa manifestación va a marcar un antes y un después? ¿Va a servir para algo? Sí. En primer lugar, porque salimos en todos los medios de comunicación. Más tiempo de lo que esperábamos. Normalmente la agricultura tiene un breve tiempo, un segundo en las noticias. Incluso manipularon la información, decían que había 6.000 personas, no, 6.000 personas no. 6.000 personas no había 160.000 personas. Eso el gobierno no lo ha dicho, todo lo contrario. Se está trabajando en mesas sectoriales ya, o sea, ya se está hablando con el gobierno, con los ministerios correspondientes. Y lo peor de todo es que allí no nos recibió ningún funcionario. Intentamos entregar un manifiesto a lo que es el Ministerio de Agricultura y no nos lo permitieron. Entonces yo creo que si el pueblo se moviliza, aunque sea un domingo, vamos a ver, todo el mundo trabaja los domingos, todo lo que tiene, o sea, cualquier persona que vive del sector primario, es que, repetimos, trabajamos 365 días del año. ¿Cómo no nos recibe al pueblo que se está movilizando, un movimiento rural? ¿Cómo no nos recibe? O sea, eso quedó pues en segundo plano y dejando claro de que no le importa al mundo rural. Entonces nosotros no vamos a parar, esto es un comienzo, aquí va a empezar una revolución y nos van a escuchar. Susana, tú formaste parte de esa representación de las agricultoras del llano que estuvo en la manifestación. ¿Cómo viviste tú esa jornada reivindicativa? Pues emocionante, porque no pensabas que tanta gente, tantos animales, porque no fuimos solo no fuimos personas. Fueron bueyes, fueron aves rapaces, fueron tractores, fueron ganaderas. Entonces, de ver tanto mundo rural en un domingo, pues la verdad es que se te ponía la piel de gallina de escuchar a la gente, de ver cómo la gente se expresaba, de ver a la gente de Madrid aplaudirnos cuando pasábamos y decir: seguid peleando, no paréis, pelead por lo vuestro, que sin vosotros la ciudad no come. Entonces, pues fue muy emocionante. Me imagino que, hombre, aunque sabéis que los problemas que tenéis en la agricultura aquí en Motril son los problemas que se tienen en la agricultura a nivel nacional, pero el hecho de estar con tantos compañeros, de reuniros, al final me imagino que os hará sentir que no estáis solos, ¿no? Exactamente, te das cuenta que tus problemas no son únicos, que son en todos los sectores, tanto ganadero como de pesca, como... Entonces, hablas con uno, hablas con otro. Lo primero es el compañerismo, el ver que tenemos muchas cosas en común, más cosas que nos unen de las que nos separan. Entonces, es una forma de decir, bueno, no estoy sola, no peleo yo sola por sobrevivir o por seguir viviendo de mi trabajo y de mi esfuerzo, que es lo que dijimos y dejamos muy claro tanto a la prensa como a lo que es el gobierno, que nosotros no pedimos ayuda, pedimos vivir de nuestro trabajo, no estamos pidiendo que nadie nos subvencione, como pasa con los sindicatos, que se les pidió que acudieran junto al mundo rural, tanto que dice que nos representa, y no hubo nadie respondió, todos se metieron la mano en el bolsillo porque ya habrían recibido su subvención y no hicieron nada. Solamente 2 o 3 provincias recibieron el apoyo de sus sindicatos, pero lo que es nosotros, nuestra zona, la comarca de aquí y la parte de Almería, lo que es COA, a nosotros ni nos cogió el teléfono, no se dignó ni a escucharnos.
hay algo importante que antes ha comentado Sara y que tú también has dicho, es decir, más allá de hacerle llegar vuestras reivindicaciones al gobierno, que yo creo que las conocen ya porque son reivindicaciones en las que lleváis trabajando los agricultores mucho tiempo, lo importante es hacer visible que con esa manifestación, pienso yo, que se hizo visible vuestros problemas de cara a la ciudadanía, es decir, de cara al consumidor, que cuando vamos al supermercado, vamos a la frutería a comprar un producto y lo compramos, pero no sabemos todo el sufrimiento y todo el trabajo que hay detrás de ese producto, ¿no? Sí, porque por ejemplo, están siempre hablando de que hay países que están súper explotados, que la población está trabajando supuestamente en esclavitud, y esos países son así. Entonces, no entendemos que nos fomenten a nosotros que si el ecologismo, que si el coger camino y que cada vez tengan las cosas menos residuos, que cada vez sean productos más saludables. Entonces, que tú permitas que eso se coja primero con mano de obra en esclavitud y segundo, que le permitas entrar con todos los fitosanitarios que quieran, cuando aquí hace años que hay muchísimos que están prohibidos y no se pueden usar, pues no es coherente. Entonces, no entendemos por qué salen alertas de que viene producto de Túnez, por ejemplo, con no sé cuánto % de residuos, y eso no se para, y eso no se denuncia, y eso siguen entrando. Hace años nosotros tuvimos un problema con el E. coli y nos cerraron fronteras porque supuestamente eran pepinos asesinos, ¿no? Y luego la culpa se demostró que no era de España. ¿Por qué cogen y después de que, por ejemplo, entren pepino o pimiento de Túnez o entre de otro lado y vean esa alerta, le sigan permitiendo meter productos? No acabamos de entender, por lo menos la población que vivimos del campo no. No sé si es que hay intereses fuera de nuestra mente o de nuestra forma de vivir, pero no entendemos que envenenen a una población con unos productos que no están verdaderamente limpios y controlados. Si al final todo se reduce, Susana, yo creo a que vosotros queréis competir en igualdad de condiciones con el resto de los países, es decir, vamos a ver, que estamos en un mercado globalizado y que cada país tiene derecho y que cada agricultor tiene derecho a vender sus productos, pero igual que aquí, lo que tú has comentado, igual que aquí no se os permite utilizar una serie de productos fitosanitarios, pues que todo lo que entre a Europa no contemple, no tenga esos productos fitosanitarios, igual que aquí a los trabajadores se les exige unas medidas, es decir, unos salarios mínimos, unos seguros sociales, pues que de los países de los que se importa se les exija lo mismo, ¿no? Exactamente, pedimos lo mismo, igualdad, pedimos igualdad en condiciones y en condiciones, es decir, si yo mi salario, que no puedan trabajar en esclavitud esa gente, que se rijan por las leyes europeas, que cojan el camino y a la hora de los fitosanitarios estemos exactamente igual, y que esos productos que entren de otros países vengan a complementarnos, no a sustituirnos, que es lo que están haciendo. Aquí se está quedando naranja sin coger, tomate sin coger, porque Marruecos está metiendo más de los cupos que tiene que pedir, o Túnez. Está quedándose la naranja en Valencia cuando está entrando naranja de Sudáfrica. Entonces, yo veo bien que entren con todos sus controles, con las leyes como tienen que estar, pero que vengan a aportar, no a coger el camino y que nos dejen a nosotros en el campo. Nosotros estamos en Europa, Europa tiene que prevalecer sobre lo demás, si no, ¿para qué nos hemos metido en una unión? ¿Para que ahora vengan a pisotearnos y no nos den nuestro lugar? No, yo quiero que sí, que entren, yo no lo veo mal, si lo veo normal, nosotros no podemos abastecer a todo el mundo. China es grandísima, pero y Alemania y Francia, pero si los franceses tienen su fresa o tienen el vino o tienen la leche, primero prevalecen ellos y luego meten de los demás sitios. Pues que hagan lo mismo en toda la Comunidad Europea. Que cuando un fruto se esté produciendo en un país, que no puedan dejarlo en el campo pudriéndose porque no tiene un valor. Entonces, que vengan a complementarnos, no a sustituirnos. No estamos en contra de que se meta género de otros países, ningún agricultor, ningún ganadero, ningún pescador. Es que si se permiten unos cupos en unos lados,
cuando esos cupos no se cumplan, pues entonces que entre lo que tenga que entrar, y cuando nosotros no estemos en plena producción, porque ningún país produce al mismo tiempo, porque a lo mejor aquí es invierno y allí es verano. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año, son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Como siempre, antes de terminar el programa hablamos de nutrición. En esta ocasión os vamos a contar cómo pueden ayudarnos la ingesta de garbanzos, el consumo de garbanzos a mejorar nuestra salud. Los garbanzos es una leguminosa perteneciente a las papironáceas, ¿no? El origen del garbanzo es curioso, no es del gran fértil, ¿no?, como la mayor parte de las plantas, sino que el origen es de Turquía. El origen datado históricamente, ¿no?, que de ahí, de la zona de Turquía, se extendió por Europa, concretamente a España lo trajeron los cartagineses, y de España pues, y de Europa se fue extendiendo al resto de los continentes. De forma que hoy en el ranking de producción mundial tenemos la India, Pakistán y por supuesto Turquía, que son los números 1 en cuanto a producción. En América, que fue a través de Colón y todo lo que vino del descubrimiento de América, México es el país de mayor producción, y en Europa, pues excluyendo a Turquía, es España el país que más está produciendo garbanzo. Variedades, podemos hablar de 3 grandes variedades, ¿no? La variedad Desi, que son los que nosotros realmente conocemos, son pequeños, amarillos o negros. Es el garbanzo mediterráneo y de la zona de Eurasia, de Turquía, de toda la vida, el que tenemos nosotros, ¿no? Luego está el garbanzo Kabul, que es ya de tamaño medio grande, son claritos, esos no los tenemos tanto en nuestro medio. Y por último el gulabi, que esos sí que son más extraños, son pequeños, son lisos, son muy claros, y yo creo que pocas veces los hemos visto en nuestro medio habitual donde realizamos la compra. Y dentro de estas 3 especies tenemos pequeñas subespecies en España, que son las que conocemos todos, con los nombres van a sonar a todos, ¿no? Tenemos el garbanzo castellano, el blanco lechoso, el venoso andaluz, ese que tiene mucha veta, el chamaz y el pedrosillano. Son los garbanzos con los que nos manejamos en España. Porque realmente el garbanzo tenéis que tener en cuenta que es una semilla de una planta, como he comentado, es una leguminosa. Son las semillas que hay dentro de las vainas, lo mismo que las habas y lo mismo que las alubias. Y como la mayor parte de las plantas leguminosas, pues de las semillas leguminosas es conveniente remojarlo. Y especialmente el garbanzo. El garbanzo es más necesario que lo remojemos. ¿Por qué? Porque por las características físicas que tiene, ¿no? Porque en primer lugar el remojo del garbanzo va a ablandar la cáscara, la cascarilla que tiene en su entorno. Eso hace que también se hinchen los cotiledones, se ponen gordotes, retienen mucha agua, y esto nos va a favorecer mucho el tiempo de cocción. Tenemos que estar sometiendo al garbanzo igual a una temperatura alta, pero menos tiempo, con lo cual se van a preservar los principios activos nutritivos para nuestra salud. Y también cuando los ponemos en remojo, y esto es extensible a todas las plantas que ponemos en remojo, incluso a las plantas que germinan, tenemos un comienzo de una actividad enzimática dentro del grano, ¿no?, que está en remojo, y esto hace que disminuyan los factores tóxicos que puede tener esa leguminosa y sobre todo los antinutrientes que a veces interfieren en la asimilación de los factores nutritivos que nos aportan las leguminosas. Concretamente ahora estamos hablando del garbanzo. Y también hay un comienzo, esa actividad enzimática, un comienzo de hidrólisis, de digestión, ¿no?, de lo que es la proteína, de lo que es almidón, que sobre todo el almidón es muy indigesto cuando lo tomamos en bruto, ¿no?, cuando está sin predigerir previamente. La composición del garbanzo es muy interesante para nuestra salud. Tiene un 19% de proteína, como la mayor parte de las leguminosas. Aporta mucha proteína, es una importante fuente de proteína, sobre todo para las personas veganas o vegetarianas que lo tienen que combinar bien con cereales, pero esto nos permite una proteína muy completa para nuestra salud, que nos puede sustituir a la proteína animal, ¿no? Tiene un 15% de fibra. Y es importante esta fibra porque en el garbanzo concretamente tiene una fibra soluble y una fibra insoluble que nos ayuda tanto a aportar prebióticos para la flora intestinal como a regular el tránsito intestinal
normalizando un ritmo intestinal con 1 o 2 deposiciones al día, con todo lo que comporta de prevención de patología digestiva, bueno, no patología digestiva, sobre todo de cáncer de intestino grueso, que es patología en alza actualmente y que depende directamente tanto de cómo esté la microbiota, como también depende directamente del ritmo de deposiciones que tengamos diariamente, de estreñimiento o no estreñimiento. También nos aporta de una forma muy importante calcio. Y nos aporta, os diré, 145 miligramos por cada 100 gramos de garbanzos. Si no, el cuerpo necesita, las recomendaciones es 1 gramo, o sea, 1000 miligramos de calcio al día, pues fijaros, ya 100 gramitos de garbanzo nos está aportando 145 miligramos. Que sepáis que la leche nos está aportando 120 miligramos por cada 100 mililitros. O sea, que es una cantidad mayor de calcio que nos aporta la leche. Desde luego no llega ni a la almendra ni a la soja, que andan de 220 a 260 miligramos. Pero es una fuente muy importante de calcio. También nos aporta potasio y nos aporta hierro. El hierro también es en unas cantidades muy importantes. Nos aporta por cada 100 gramos de garbanzos 6,7 miligramos de hierro, cuando la recomendación mínima de una persona estándar son 10 miligramos, o sea, ya casi nos aporta un 70% de lo que requerimos diariamente. Nos aporta fósforo, nos aporta magnesio. Otro elemento, esto en cuanto a los minerales, otro elemento que hay que tener muy en cuenta con los garbanzos es que nos aporta mucho ácido fólico. Si el requerimiento son 400 microgramos al día, lo que nos aporta de ácido fólico el garbanzo son 180 microgramos. Cubre casi un 31% de ácido fólico de requerimiento diario por una ración que comamos en el día. El resto de otros alimentos, ¿no? Y también aporta niacina, vitamina B6, vitamina E en menores cantidades. Es rico en calorías. Evidentemente el garbanzo, con todo lo que nos aporta, pues no es un elemento pobre calórico, sino que aporta 373 kilocalorías por cada 100 gramos de garbanzos que tomemos, ¿no? Que eso, sabiéndolo comer, no implica que tenga que engordar, ni mucho menos, porque como tiene mucha fibra, como tiene mucha proteína, el garbanzo es muy saciante. Igual con 100 gramitos de garbanzos que nos aporta 373 kilocalorías, nos saciamos mejor que aportando hidratos de carbono, que aportando arroz o aportando trigo, que no nos sacia tanto, que tenemos que meter más cantidades y encima nos aporta el cómputo global mayor cantidad de kilocalorías. También una característica del garbanzo es que tiene baja concentración de componentes antinutritivos, antinutrientes. Son elementos que tienen las leguminosas. ¿Y sabéis por qué los tienen las leguminosas? Porque es una forma de defenderse frente a que sean comidos por los herbívoros. Entonces tienen elementos que de una forma, por intuición, los animales pues a veces rechazan determinadas leguminosas por esos componentes antinutritivos que tienen. Son saponinas, son taninos, son fitatos. Entonces esos, dentro de las leguminosas, el garbanzo es el que menor concentración de antinutrientes tiene, que por otra parte lo estamos intentando paliar dejándolos en remojo, para que cuando se empiezan los procesos enzimáticos disminuyen estos elementos antinutritivos. ¿Qué ocurre si no dejamos el tiempo adecuado en remojo? Pues que estos antinutrientes dan mucho problema de digestibilidad de la proteína, del almidón, y además lo que pasa con los herbívoros que os he comentado, disminuye mucho la asimilación de aminoácidos, de vitaminas, de minerales y de los azúcares que nos va a aportar los garbanzos. Todas estas características nos lleva a resumir el concepto de garbanzo en 3 nombres, 3 palabras: energéticos, porque nos aportan, es una fuente energética importante; nutritivos, por todo lo que estamos comentando que nos aporta en nuestro organismo, y es ideal en una dieta saludable, sobre todo en una dieta mediterránea. Energéticos, nutritivos y dieta saludable. Eso es un poco el resumen de lo que es el concepto de garbanzo en la dieta mediterránea. Entonces, con este resumen podemos concluir que las indicaciones del garbanzo son, por ejemplo, está muy indicado en personas que tengan anemia, como fuente de hierro, pero sí que es importante tomarlo con un elemento que tenga vitamina C. Por ejemplo, cuando tengamos garbanzos en el plato, es importante que tomemos de segundo plato un cítrico, un kiwi, una naranja, un pomelo,
que es una fuente rica de vitamina C, y eso permite que ese hierro que tiene el garbanzo se absorba en mucha mayor cantidad. Es importante para perder peso, es importante cuando hay un acúmulo de grasas en el cuerpo por la lectina que tiene el garbanzo. También en las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ayuda al garbanzo a bajar la tensión arterial, porque es un elemento diurético gracias al potasio que hemos comentado que tiene. Es el primer escalón de tratamiento de la tensión arterial alta, es estimular la diuresis, la función del riñón, y el garbanzo lo hace, ¿no? También es muy importante para regular los procesos digestivos, desde una digestión pesada hasta un estreñimiento, por la cantidad de fibra, prebióticos, probióticos y sobre todo fibra que regula el ritmo intestinal. Como reconstituyentes para personas con fatiga, con cansancios crónicos, para niños que están convalecientes de algún catarro, para personas que salen de una intervención quirúrgica. Es un elemento muy importante dentro de la dieta mediterránea para reconstituir estos organismos, ¿no? También para el estrés, cuando hay temporadas de nerviosismos, un poquito de depresiones leves, de ansiedades leves, es importante por la vitamina B que nos aporta. Para las diabetes mellitus, las diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un hidrato de carbono de bajo índice glucídico, es decir, que se absorbe lentamente, con lo cual nos evita esos picos de insulina que podemos tener las personas diabéticas cuando estamos sometidos a una dieta no controlada, que eso acaba agotando el páncreas y acaba estropeando más las consecuencias que nos puede comportar una diabetes mellitus mal equilibrada. Muy importante el garbanzo para los embarazos y las lactancias por el gran aporte de ácido fólico, que es fundamental para el desarrollo de la médula, para el desarrollo del sistema nervioso en el niño, tanto intraútero como una vez que ha nacido el bebé, cuando depende de esa lactancia, ¿no? Y por supuesto lo que hemos comentado antes para la obesidad, hidrato de carbono, bajo índice glucídico. Te puedes permitir el lujo de tomar un hidrato de carbono que te sacia, que te llena y que te evita los picos de insulina, que hace que se deposite grandes cantidades de azúcar en forma de glucógeno o en forma de triglicéridos. Por último, pues hacer una reseña del garbanzo. Bueno, como dieta mediterránea de siempre, pues hay una variedad de platos impresionantes, ¿no? Realmente cada región tiene su plato con garbanzos, ¿no? Ahí tenemos el cocido madrileño, el cocido montañés, el cocido galego, los potajes de espinacas y garbanzos, que son tan típicos de nuestra zona, el falafel o las croquetas de garbanzos, la hamburguesa de garbanzo, muy en boca de vegetarianos y de veganos, los garbanzos al curry, que ahora se está imponiendo como dieta mediterránea, pero mediterránea del otro lado del Mediterráneo. La zona del Magreb consume mucho garbanzo con curry, ¿no? Y ahora está viniendo para esta zona, pero que realmente es dieta mediterránea también, ¿no? El hummus de garbanzo, ese paté vegetal de garbanzo para untar en panes o para hacer bocatas. Y luego un poco ahora está entrando también el concepto de harina de garbanzo, que no es más oriental, ¿no? Es más de la zona Turquía, de la zona de la India, del Indostán, donde se usa la harina de garbanzo. Aquí está empezando a entrar para hacer albóndigas, para hacer tortillas de papa sin huevo, para las personas que son alérgicas al huevo. Los típicos panes indios llevan muchísima harina de garbanzo, la base es harina de garbanzo. Para hacer rebozados se está empezando a utilizar, para evitar el utilizar trigo con el tema del gluten, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos dentro de la gastronomía popular, de la vieja gastronomía popular, de la nueva que está entrando gastronomía actualmente, que bueno, ahí tenemos al garbanzo como rey de lo que es la dieta mediterránea, de la leguminosa de nuestra dieta mediterránea. El problema que puede tener es el aporte calórico, el gran problema que puede tener, calórico. Y luego que, hombre, claro, una persona vegana que sabe cómo trabajar la alimentación, los deja en remojo, para evitar los antinutrientes, ¿no? Entonces ahí está más controlada la cosa, que no habría mucho problema, que no te excedas en calorías, pero sin problema. Como a nada que lleves un poco una alimentación inteligente, que vayas compensando con otras cosas, ya está. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía.
Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, al que os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo, como también a través de nuestra página web www.telemotril.com. Más Sector Primario los 365 días del año, las 24 horas del día, en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de curiosidades de nuestros agricultores. Como siempre os digo, que seáis muy felices y que sigáis sembrando muchísimo optimismo.